Típico problema de 4 cargas. Bien, en esta ocasión tenemos un problema con 4 cargas y nos preguntan la fuerza resultante sobre la carga 1. Antes de hacer cualquier cosa, lo que tenemos que hacer primero es completar nuestra figura. Nos van a hacer falta algunos datos. Recuerden, todas las distancias que hay entre la carga de interés y las demás cargas. Por ejemplo, la distancia entre la carga 1 y la carga 4 ya la tenemos, que son estos 17 centímetros. La distancia entre la carga 1 y la 2 también ya la tenemos, que son 40 centímetros, pero nos falta la distancia entre la carga 1 y la carga 3, que vamos a marcar con esta línea de acá. Y bien, igual la podemos calcular usando el teorema de Pitágoras y sabiendo que este triángulo que se forma aquí es un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 40 centímetros y 17 centímetros. Por lo tanto, debería de ser muy sencillo determinar la hipotenusa que representa esta línea de acá. Vamos a llamarle h, y esta h simplemente se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos uno de 40 centímetros y otro de 17 centímetros. Haciendo todas las operaciones en la calculadora, nos va a salir que esa diagonal mide aproximadamente 43.462 centímetros. Bien, entonces ya tenemos esta longitud, vamos a marcarla. Verla por acá. 43.462 centímetros. De momento no importa si no le hemos convertido a metros, no pasa absolutamente nada. Otra cuestión importante es acerca de las direcciones o de los ángulos. De nuevo necesitamos algún ángulo asociado a la carga 1. Tenemos dos opciones en este caso. Este ángulo de acá o este ángulo de acá. Cualquiera de esos dos. Ahora le vamos a dar preferencia a cualquier ángulo que se haya formado con respecto a la horizontal. Es decir, con respecto a esta línea. Entonces le vamos a dar preferencia en este caso a este ángulo de acá. Este lo vamos a ignorar. Y a este le vamos a llamar alfa. De nuevo podemos usar alguna función trigonométrica para poder determinarlo. Yo, como ya tengo este triángulo bien formado, ya sé que también es un triángulo rectángulo, entonces voy a utilizar la función tangente. Tendríamos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que vale 17 centímetros, sobre el cateto adyacente, que en este caso vale 40 centímetros. Entonces alfa va a ser igual a la tangente inversa de 17 sobre 40. He quitado las unidades porque tenemos centímetros sobre centímetros, así que no tiene que suponerlas en esta ocasión. Ya haciendo todas las operaciones correspondientes, nos va a quedar que alfa es aproximadamente 23.025 grados. Bien, ya tenemos alfa, lo vamos a marcar acá en nuestra figurita. Y ahora sí, ya está completa. Ya tenemos todas las distancias hacia Q1 y ya tenemos un ángulo asociado a esa carga. En este caso no era necesario determinar ambos, este y este, porque son adyacentes, están uno junto al otro. Ya veremos casos en los cuales sí hay que determinar varios ángulos. En general es raro, los problemas no se ponen tan complicados como para tener que determinar tantos ángulos, pero puede llegar a pasar. Aunque insisto, es raro en este nivel. Bien, entonces paso 1, que era completar la figura, ya lo tenemos terminado. El siguiente paso es elaborar nuestro diagrama. En este diagrama vamos a indicar qué fuerzas están actuando sobre la carga 1. Es un diagrama muy simple, vamos a partir de un plano cartesiano, ¿sí? X y Y, que no se nos olvide poner los nombres de los ejes. Y recuerden, este plano cartesiano está centrado en la carga 1, es decir, bien lo pudimos haber dibujado por acá, aunque se vería un poco raro y sería un poco incómodo. Además, la figura ya está bastante saturada de información. Y vamos una por una. No sé, voy a empezar con la 2, para ir en orden numérico. La fuerza 2, la fuerza que genera la carga 2 sobre la carga 1.
Si se dan cuenta, son cargas de signo contrario, por lo tanto se atraen. Entonces, si yo dejo fija la carga 2 y le permito a la carga 1 que se mueva libremente, esta, como se siente atraída a la carga 2, entonces se va a mover en esta dirección. Va a querer estar cerca de ella. Le vamos a llamar esta fuerza 1, 2. Fuerza que siente la carga 1 debida a la carga 2. Bien. Recuerden que tampoco es tan importante el orden aquí, simplemente sean congruentes, siempre escojan el mismo orden. No anden jugando con el orden. Por ejemplo, si a esta le llamé 1, 2, a la siguiente llamarle 3, 1 se vería raro, así que voy a respetar mi orden de poner primero en este caso la carga 1 y luego las demás, ¿no? Bien, para el caso de la carga 1 y la carga 3 también tenemos una fuerza de atracción. Entonces la carga 1 quiere estar cerca de la carga 3. Si yo dejo fija la carga 3, la carga 1 intentará moverse hacia acá. Entonces lo dibujamos de esta manera. Tendríamos la fuerza 1, 3. Fuerza que siente la carga 1 debida a la carga 3. Por último, la fuerza entre la carga 1 y la carga 4. En este caso tenemos dos cargas positivas, por lo tanto es una fuerza de repulsión. Entonces, si yo dejo fija la carga 4 y dejo libre a la carga 1, esta va a intentar alejarse de la carga 4, por lo tanto se va a ir para acá arriba. Y a esta fuerza le voy a llamar fuerza 1, 4. Ahí está. Ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre la carga 1. Solamente nos falta indicar, pues, alguna información acerca de los ángulos. ¿Cuáles son los fáciles? La fuerza 1, 2, por ejemplo, está asociada a un ángulo de 0 grados. Porque está directamente sobre esta parte del eje X. Para la fuerza 1, 4, la dirección estará indicada por un ángulo de 90 grados. Porque de aquí a acá, que es todo el cuadrante 1, son 90 grados. Súper sencillo. La única que nos va a causar un poco de problemas es la fuerza 1, 3, que está por ahí en medio, en algún lugar, en el cuadrante 4. ¿Cómo le vamos a hacer? Para eso vamos a usar este ángulo que hemos calculado previamente, el de 23.025, que si se dan cuenta, por cómo está ubicada la figura, es justamente este ángulo de acá. Este ángulo es alfa. Ahora, el ángulo que necesitamos nosotros es uno que va desde la parte positiva del eje X hasta donde está nuestro vector F13. ¿Cómo vamos a determinarlo? Bien sencillo. En este caso sabemos nosotros que toda la circunferencia, es decir, salir del eje X y regresar al eje X positivo, son 360 grados. Ahora, nosotros salimos del eje X positivo y casi llegamos de nuevo. ¿Cuánto nos faltó para llegar? Pues justamente ese ángulo alfa, 23.025. Entonces, a 360 grados, lo que tenemos que hacer es restarle esos 23 grados para poder encontrar el ángulo de F13. Vamos a marcarlo acá justamente con azul. Entonces se entiende, ¿no? A 360 grados le quitamos alfa, esta rebanadita, y entonces obtenemos el ángulo que queremos. Si hacemos la operación en la calculadora, nos va a quedar que este ángulo que está marcado en azul mide 336.975 grados, que es el ángulo de F13. Ahora sí, el diagrama ya está completo, ya tenemos todas las fuerzas y ya tenemos todas las direcciones. Este es de F13. Bien, ese paso ya está terminado. Ok, nuestro siguiente paso es determinar las magnitudes de las fuerzas 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Y eso es muy simple, solo tenemos que aplicar la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza o la magnitud de la fuerza es igual al producto de una constante, que es esta de aquí que vemos por ahí, por el producto de las cargas, por ejemplo aquí la 1, 2, aquí la 1, 3 y aquí la 1, 4, y eso dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Entonces vean cómo cambia la distancia para cada una de las cargas, o de las parejas de cargas. Para la 1, 2 pues tenemos 40 centímetros, que ya pasé a metros, 0.4 metros, y así para las demás. Recuerden que para pasar de centímetros a metros solo tenemos que dividir entre 100 y bueno, ya está. Otra cosa importante es que no he puesto prefijos. Acuérdense, no hay que poner prefijos en este tipo de cálculos. Si tenemos 6 microcoulombs, significa 6 por 10 a la menos 6.
Y lo mismo va para todas las demás. Por ejemplo, 12 microcoulombs nos queda como 12 por 10 a la menos 6. Entonces, esta sería la sustitución para obtener las magnitudes. Si nosotros metemos estos resultados a la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Listo. Entonces tenemos ya los valores de nuestras fuerzas y aproveché para agregar las direcciones que ya teníamos de acá del diagrama. Bien, el siguiente paso es obtener las sumas de fuerzas en X y en Y. Recuerden, para que podamos hacer la suma de fuerzas en X, tenemos que multiplicar cada vector, cada magnitud, por el coseno del ángulo que le corresponde. O sea, por ejemplo, sería 2.7, coseno de 0, más 0.857, coseno de 336, más 22.42, coseno de 90. Y para el caso de la suma de fuerzas en Y, sería la misma secuencia de la suma, pero en lugar de multiplicar por el coseno, vamos a utilizar el seno. Vamos a ponerlo tal vez de este lado. Listo. Entonces aquí tenemos la sustitución. Fíjense cómo la estructura es bien simple. Es la magnitud por el coseno, la magnitud por el coseno y la magnitud por el coseno. Bien, y bueno, de este lado de la suma de fuerzas en Y, pues la misma idea, pero con senos, ¿no? Fíjense cómo hay algunos términos que nosotros podríamos omitir para próximas situaciones, para no hacerlo tan mecánico el asunto. Si recuerdan, el coseno de 90 grados vale 0. Eso correspondería, en este caso para F1,4. Fíjense que F1,4 está apuntando directamente hacia arriba. Está dibujada sobre el eje Y. La estructura F coseno del ángulo corresponde a su componente en X. Entonces, obviamente, una fuerza que está dibujada totalmente sobre el eje Y no tiene una componente en X, no tiene una sombra sobre el eje X. Por lo tanto, nosotros ese término lo podemos omitir. Cuando nos quedan estos términos en la suma de fuerzas en X, con ángulos como 90 grados, nosotros podemos directamente omitirlos. Podemos incluso fijarnos antes en el diagrama y decir, bueno, para la suma de fuerzas en X, la F1,4 no cuenta, porque no tiene nada que esté sobre ese eje X. Otra cosa interesante pasa también en la suma de fuerzas en Y, con el término de F1,2, que está por acá, es la de 2.7. De nuevo, si nos fijamos, F1,2 está dibujada totalmente sobre el eje X. Si estoy hablando de componentes en Y, F1,2 no tiene componentes en Y, porque está totalmente dibujada en X. Entonces este término también lo puedo eliminar. Podría yo escribir mi suma de fuerzas en Y únicamente con estos dos términos de adelante, nada más. Y bueno, se comprueba, ¿no? Porque el seno de 0 grados pues es 0. Bien, metiendo todos los numeritos a la calculadora, después de ese pequeño análisis, de esa pequeñísima reflexión, nos van a quedar las sumas de esta manera. Para el caso de X tendríamos 3.488 newtons, no se olviden de las unidades, son muy importantes. Y para el caso de la suma de fuerzas en Y, tendríamos 22.08 newtons. Perfecto, entonces ya que tenemos las sumas en X y en Y, lo único que nos falta es determinar tanto la magnitud como la dirección de la fuerza resultante sobre nuestra carga 1. Podemos incluso ya a estas alturas trazar de forma esquemática la ubicación de nuestra fuerza resultante. Voy a poner un pequeñísimo plano cartesiano por acá. Aquí súper pequeñito, realmente solo es esquemático el asunto. Fíjense cómo nuestra componente en X es positiva y la componente en Y también es positiva. Es decir, eso nos está ubicando en el primer cuadrante. Primera cosa interesante. Luego, la suma de fuerzas en Y, es decir, la componente en Y, es mucho mayor que la componente en X, varias veces mayor. Quiere decir que esto está más pegado hacia nuestro eje Y. Digamos por acá. Más o menos esa sería la ubicación de nuestra fuerza resultante. Nuestro vectorcito, pero bueno, esto es muy esquemático, nada más es para guiarnos. También de aquí podemos ir viendo de una vez que el ángulo que nos va a dar nuestra calculadora es positivo, o sea, tiene que salir positivo, porque está medido de aquí a acá.
Es decir, la calculadora jamás nos va a dar ángulos medidos con respecto a y tampoco nos va a dar ángulos medidos con respecto al otro lado, sería raro. Entonces ya sabemos que nos tiene que dar un ángulo positivo y pues dada la relación entre estos dos tiene que ser mucho mayor de 45 grados. Ya veremos cuánto nos sale en realidad. Y bueno, entonces ponemos las fórmulas para nuestro último paso. Perfecto, entonces recuerden, fuerza resultante o magnitud de fuerza resultante más bien sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las sumas en x y en y, que ya teníamos desde hace un rato. Aquí queda sustituido y bueno, el resultado nos da 22.35 newtons de la magnitud. Y para el caso del ángulo resultante tendríamos que es la tangente inversa de la suma de fuerzas en y sobre la suma de fuerzas en x. Y bueno, ya sustituyendo, recuerden que aquí podemos omitir las unidades porque se cancelan entre ellas. Nos quedaría que el ángulo resultante es de 81.023 grados. Entonces se cumple lo que ya estábamos viendo desde nuestro esquema. El ángulo está bastante pegado al eje y, o sea, nuestra fuerza está bastante vertical, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Y bueno, vamos a encerrar nuestras respuestas lo más bonito que se pueda. Ahí está. Esa es la fuerza resultante sobre la carga 1 provocada por este arreglo. Si se dan cuenta, estos problemas son bastante sencillos. De hecho, el procedimiento puede hacerse incluso como en pasitos. Es como una especie de receta. Es bien simple, solamente pues tienen que aprenderse bien pues estas formulitas de acá, que son cosas que ya habían visto en algún otro curso, el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas. Y bueno, recordar temas anteriores como también era la suma de vectores, ¿no? Bien, espero que les haya servido, que se hayan entretenido un poco, que no se hayan aburrido tanto y bueno, nos vemos en el siguiente video.